Bien, comencemos. Ya es 6:35. El día de hoy vamos a hablar de lo que son los multiplexores y los demultiplexores. ¿De qué tratan estos dos elementos? Que son un poco diferentes, pero se asimilan mucho a los codificadores y decodificadores. Primero vamos a hablar de lo que es el multiplexor, o también le llaman con otro nombre, algunos, es el selector de datos. ¿Qué hace este selector de datos? Un multiplexor muchas veces en los libros se le denota con la denotación de MUX. ¿Está bien? MUX. ¿Qué significa multiplexor? Entonces nos dice que es un dispositivo que nos permite dirigir la información digital procedente de diferentes fuentes a una única línea. O sea, vamos a tener varias entradas o varias fuentes, varios códigos, y nos va a permitir dirigir cualquiera de estas fuentes a lo que es una única línea de salida para ser transmitida. Y a través de esta dicha línea a un destino en común. De esta manera nos va a ayudar el multiplexor. Ahora, el multiplexor básico posee varias líneas de entradas de datos y una única línea de salida. ¿Está bien? Solo nos va a permitir una única línea de salida. Nada más. Bien. Vamos más adelante. También es importante decir que posee entradas de selección de datos. ¿Está bien? Entonces, nos van a ayudar? Nos van a permitir conmutar los datos digitales provenientes de cualquier entrada hacia la línea de salida. Entonces, los multiplexores también se les conoce como selectores de datos, por eso era el nombre. Entonces, vamos a explicar aquí el funcionamiento básico de un multiplexor. También vamos a ampliar un multiplexor para poder manejar mayor cantidad de entradas de datos y poder utilizar este multiplexor como generador de funciones lógicas. Bien, multiplexor de 4 entradas, el más común. El símbolo lógico de un multiplexor de 4 entradas se muestra en esta figura. Tenemos 4 entradas de datos y para el seleccionador de datos 2 entradas y solo una salida. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a observar que dispone, como les he dicho, 2 líneas de selección de datos, dado que con 2 bits se puede seleccionar cualquiera de las 4 líneas de entrada. O sea, con estos 2 vamos a seleccionar cualquiera de estas 4 líneas de entrada. ¿De acuerdo? En la figura podemos ver que un código binario de 2 bits en las entradas de selección de datos, S, va a permitir que los datos de entrada seleccionados pasen a la salida de datos. Si aplicamos un 0 binario, quiere decir en ese sub 0 un 0 y en ese sub 1 un 0, eso es un 0 binario, a la línea de selección de datos, los datos de entrada de D sub 0 aparecerán en los datos de salida. O sea, cuando meten ese 0 y ese 1, dos ceros, D0 va a salir en la salida. ¿De acuerdo? Si aplicamos un 1 binario, o sea, en ese 1 un 0 y en ese 0 un 1, aquí en ese 0 un 1 y en ese 1 un 0, un 1 binario. Al aplicar ese 1 binario, la entrada de datos D1 va a salir a la salida de datos, como podemos ver aquí en el diagrama lógico. Ahora, si aplicamos un 2 binario, quiere decir aquí como está en la figura 0 y 1, en ese 0, 0 y en ese 1, 1, la entrada de datos D2 va a salir a la salida de datos. Y cuando aplicamos un 3 binario, un 1, 1 en la selección de datos, la entrada de datos de 3 va a ser dirigida a la salida de datos. Tal cual este diagrama de condiciones. Entonces, de esa manera podemos utilizar un multiplexor de 4 entradas. Ahora vamos a ver qué circuitería lógica se necesitaría para implementar esta operación de multiplexación. La salida de datos es igual al estado de la entrada de datos seleccionado.
Entonces, por lo tanto, podemos deducir una expresión lógica para la salida en función de la entrada de datos y de las entradas de selección. Por ejemplo, la salida de datos es igual a D0 solo si S1 es 0 y S sub 0 es 0. Entonces, la salida, ¿qué es? D0 multiplicado por S1 negado por S0 negado. Una multiplicación, ¿verdad? Solamente cuando estos dos estén en 0, D0 va a salir a la salida. Seguimos. La salida de datos es D1 solo cuando S1 es 0 y S sub 0 es 1. Entonces, lleva a ser D1 por S1 negado por S0. La salida de datos es igual a D2 solo si S1 es 1 y S sub 0 es 0. Entonces la salida de datos va a ser D2 por S1 por S0 negado. Y la salida de datos es igual a D3 solo si S1 es 1 y S sub 0 es 1. Entonces la salida va a ser D3 por S1 por S sub 0. Todo esto se resumiría en una suma de estas cuatro salidas. Y la salida va a ser la suma de todo eso, ¿no? Y como esto lo diseñamos en este circuito lógico, ¿no? Aquí tenemos las entradas cuando tienen que ser negadas con un NOT y toditos van a ir a AND para obtener todos los monomios, se podría decir. Y al último es una suma con un OR. Y de esa manera, este sería el diseño de circuitos de un multiplexor. Pues un multiplexor es solamente todo este circuito. De esa manera se desarrolla. Bien, vamos a un ejemplo. Dice, se aplican las formas de onda de la figura a la entrada de datos y a la entrada de selección del multiplexor. Esto, de la figura anterior, al de 4 entradas. Determinar la señal de salida en relación a las entradas. Entonces, aquí tenemos diagrama de tiempos lógicos y según en cómo esté ese 0 y ese 1, vamos a tener una salida. Por ejemplo, empecemos. Aquí en el primer tiempo. Ese 0 está en 0 y ese 1 está en 0. Tenemos un 0, 0. Cuando era 0, 0, lo que iba a salir era de 0. Y de 0 aquí arriba está en 0 lógico. Está abajo. Entonces, lo primero que aquí abajo tiene que salir es un bajo, un 0. Siguiente. Cuando ese 0 es 1 y ese 1 es 0, tendría que salir la entrada D1, ¿verdad? D1. Y D1 en este caso, en esta línea, está en 1. Entonces, aquí afuera debería botar un 1. Cuando tenemos en ese 0 un 0 y en ese 1 un 1, cuando tenemos esta combinación tenía que salir de 2. Entonces, en esta parte de tiempo de 2 es 0. Entonces, aquí debería salir un 0. Por último, cuando ese 0 es 1 y ese 1 es 1, la salida debería ser de 3. Y en este tiempo de 3 es 0. Entonces, aquí debería salir un 0. Aquí podemos ver la solución. Como les he dicho, cuando era 0, 0, es de 0. Está en 0, como aquí arriba. Cuando es 1, 0 es de 1 y de 1 aquí está en 1. Cuando es 0, 1 es de 2 y de 2 está en 0. Cuando es 1, 1 es de 3 y de 3 aquí está en 0. Cuando es 0, 0 vuelvo a de 0 y aquí de 0 es 1. Cuando es 1, 0 es de 1 y aquí de 1 es 0, entonces 0. 0, 1, aquí tendría que salir de 2 y de 2 está en 0 en este tiempo, 0. Y cuando es 1, 1 tendría que salir de 3 y de 3 está en 1. Entonces aquí voto un 1. De esa manera sería la salida del multiplexor. Según la combinación, tengo una salida de datos. Bien, esa es la función. Me voy a la función de los demultiplexores. En los demultiplexores, lo que vamos a tener, por ejemplo, es, ¿qué es un demultiplexor? Es demux, ya no es un mux, sino un demux. Básicamente realiza la función contraria a la del multiplexor. Lo contrario, toma datos de una línea y los distribuye a un determinado número de líneas de salida. Por este motivo, el demultiplexor se conoce también como distribuidor de datos. Como vamos a ver, los decodificadores pueden utilizarse también como demultiplexores. Bien, entonces vamos a explicar el funcionamiento básico de un demultiplexor. El más común es el demultiplexor de 1 a 4 líneas. Está bien, en la figura vamos a mostrar un demultiplexor de 1 a 4 líneas. La línea de entrada de datos está conectada, como podemos ver en la figura, la línea de entrada de datos está conectada a todas las puertas AND. Las dos líneas de selección de datos activan únicamente una puerta cada vez, solo una, y los datos que aparecen en la línea de entrada de datos pasan a través de la puerta seleccionada hacia la línea de salida de datos asociada. Está bien, al contrario, yo tengo un seleccionador y voy a botar una línea de datos. Parece un poco complejo esto con una entrada de datos, pero veremos que no es así. Vamos a explicar con un ejemplo cómo funciona. Bien, entonces aplicaremos.
Bien, ¿qué dice el ejemplo? Dice, ejemplo 2. En la figura anterior se muestra una forma de onda de entrada de datos de serie y las entradas de selección de datos S0 y S1. ¿Está bien? Ahora, determinar las formas de onda de datos de salida que obtendríamos en la salida de 0 hasta de 3 para el demultiplexor de la figura. Aquí está. Solo tenemos una entrada de datos y dos seleccionadores de datos, o sí, líneas de selección, S0 y S1. Entonces, en base a lo que tengamos en S0 y S1, puede ser un 00, un 10, un 01 o un 11, voy a sacar una salida. A esa salida voy a meter mi entrada de datos. Entonces, aquí ya no va a haber solo una salida Y, sino hay 4 salidas. D0, D1, D2 y D3. Hay 4 salidas. Empecemos. Cuando S0 y S1 son 0, 0, la salida o la entrada de datos, que es un 1, la entrada de datos debería trasladarse solamente a la entrada de 0. Entonces, D0 aquí va a ser 1. Cuando tengo un 1 y un 0, debería trasladarse a la D1. Entonces, la entrada de datos es 1, entonces se va a ir a D1 un 1 también. Siguiente, cuando tengo S0, 0 y un S1, 1, la salida debe ir a D2. Entonces, a D2 me voy a dirigir. ¿Pero qué va a dirigirse a D2? La entrada. Y en este tiempo la entrada es 0. Entonces, este 0 va a D2. Por último, cuando ese 0 es 1 y ese 1 es 1, tendría que ir a D3. Y en este tiempo la entrada de datos es 1, entonces este 1 debe ir a D3. Como podemos ver acá. Miren, como les he dicho, cuando es 0, 0, hay 4 salidas. Cuando es 0, 0, esta entrada de datos 1 va a D0. Cuando es 1, 0, la entrada de datos que es 1 va a D1. Cuando es 0, 1, la entrada de datos va a D2. Pero en este caso la entrada está en 0, entonces ese 0 se dirige a D2. ¿De acuerdo? Cuando ese 0 es 1 y ese 1 es 1, la entrada va a D3, entonces ese 1 va a D3. Y mientras los otros se mantienen en 0. Seguimos, aquí ese 0 es 0, ese 1 es 0. La entrada que es un 0 debería trasladarse a D0 y sigue siendo un 0. 1, 0 a D1. ¿Y qué traslado a D1? La entrada es 0, entonces un 0 a D1. Un 0, 1, trasladar a D2. Y a D2 que traslado la entrada, y la entrada es un 1 aquí arriba, entonces ese 1 se va a D2. Por último, cuando ese 0 es 1 y ese 1 es 1, se traslada a D3. ¿Y qué traslado a D3? La entrada es un 1, entonces ese 1 se traslada a D3. De esa manera se utiliza un demultiplexor. ¿De acuerdo? Entonces en el demultiplexor yo tengo 4 salidas. Bien, así de simple es lo que es un demultiplexor. ¿De acuerdo?